Apocalipsis 22, y voy a dar un tema que se llama el río del trono. Amén. Sabemos que es el río del trono de Dios. Vamos a hablar este tema, capítulo 22 en Apocalipsis 1. Dice: después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono ¿de quién? De Dios. ¿Y de quién más? Del Cordero de Dios. Amén. Me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Amén. Vamos a hablar un poco del río, que en la mañana el Señor nos hablaba mucho acerca del río y nos dio una palabra profética de lo que es el río que viene de Dios. ¿Cuántos sabían que hay un río que viene de Dios, del trono del Padre? Amén. Y no solo del trono del Padre, sino que de Jesucristo, del Cordero. Desciende un río que viene del mismo trono del Señor. Amén. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted fue al río. Fue a nadar, si uno fue a meter los pies al río. A veces hay algunos ríos y algunas playas cuando uno se mete al río tan bonito, si uno, yo no sé si usted ha andado, que se mete por una arena y uno viene con tanta fatiga, con tanto calor, si uno, y uno viene, si uno, y se saca la ropa, se pone su pantalón corto y va y se tira al río. ¿Qué mejor que estar y nadar en esa agua realmente buena, esa agua fría, cuando uno tiene mucha calor? Dan hasta ganas de tomar agua, ¿sí o no? Sí. Entonces, fíjese que había un profeta llamado Ezequiel. Había un profeta llamado Ezequiel en un país llamado Babilonia. ¿Ya? Acuérdense que, digamos, el pueblo de Israel había sido cautivado y estaba en un país distante, en un país pagano llamado Babilonia. Y fíjese que este profeta de Dios, él se acercó a un río. Y ustedes pueden pensar, no fue para bañarse, ¿sí o no? Aunque posiblemente haya hecho mucha calor, pero este profeta de Dios se acercó a un río y ese río se llamaba Quebar. ¿Cómo se llamaba el río? Quebar. Acá tenemos nosotros el río Cautín, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y allá por Imperial se junta con el río Cholchol y sale el río Imperial para allá. Son dos ríos que se juntan, ¿sí o no? Río Cautín, el Cholchol, y se va por el Imperial. Si usted va por Carahue, ya el río Imperial viene bastante grande, bastante ancho, ¿sí o no? Y allá por Nehuentúe, usted se puede dar cuenta cuando llega a Nehuentúe, el pueblo ahí, que ya está la desembocadura del río Imperial que se junta con el mar, y realmente es ancho. Yo estuve con Patricia, mi esposa, en ese sector de Nehuentúe, que queda un poquito más al norte que Puerto Saavedra. Yo quiero, y estamos invitando a la pastora Nancy al día de su cumpleaños para que vayamos para allá. Realmente, hermano, no hay nada que decir en comparación con el río de Concepción, río Biobío. Incluso más, lleva mucho más agua y tiene un caudal, ¿ya? Fíjese que los ríos empiezan allá por la montaña, por la cordillera, empiezan como pequeñas vertientes. Hay algunos que salen de vertiente, otros en arroyos, después se transforman en esteros, en canales, ¿sí o no? Y se van juntando. Son como las ramas de un árbol que se van juntando. Si usted junta una rama y si uno va para abajo en dirección al árbol mismo, es como que las ramas convergen hasta que llegan al tronco del mismo árbol. Y fíjense que los ríos empiezan pequeños. Y este profeta fue al río Quebar. Y estábamos cantando recién el gran yo soy, el gran nombre de nuestro Dios. ¿Cuál es el nombre del Padre? A ver si me puede dar alguna mano. ¿Cuál es el nombre de Dios Padre? El Shaddai. El Shaddai, ¿sí o no? El gran yo soy, ¿sí o no? Y el gran yo soy el nombre de Jehová, ¿sí o no? En las traducciones más originales es Yahvé o Yahweh. Nuestro Dios tiene un gran nombre. Y este río, Quebar, significa el grande. El grande. O el gran río. Amén.
Vamos a ir a Ezequiel rapidito, capítulo 47, versículo 1. Ezequiel 47, versículo 1. Y fíjese lo que le pasó a este profeta. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa. Esta casa no era su casa, ¿ya? Sino que era la casa de Dios, el templo de Dios. Amén. El templo grande, santo de Dios. Y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa, hacia el oriente. Amén. De pronto este profeta de Dios tiene una visión y Dios le muestra el templo. Y fíjese que del templo, él vio que debajo del templo salían aguas y grandes cantidades de agua. Fíjese la visión que tiene este hombre de Dios. Y decía que el agua daba hacia el oriente. ¿Para dónde está el oriente? Si nosotros nos ubicamos aquí, yo estoy mirando hacia el norte. ¿El oriente queda para la parte derecha o la izquierda mía? A ver si me pueden dar alguna mano. ¿Dónde queda? A la derecha. Ya. O sea que nuestro oriente ¿está dónde? Hacia la cordillera. Cuando uno ve la cordillera y los volcanes, uno está viendo hacia el oriente. O hacia el este. ¿Ya? No confundir con el oeste. Este-oeste. ¿Ya? Este-oeste puede decir Joaquín. Este-oeste. Pero el oeste es hacia el mar y el este es hacia la cordillera. Y ahí está el oriente, hermano. Fíjese que en la escritura hebrea, a mí me gusta un poco el tema del idioma hebreo. ¿Será que por ahí dicen que los marques venimos de la tribu de Leví? ¿Ya? La tribu sacerdotal, por eso que yo estoy vestido de púrpura, del color sacerdotal. Amén. ¿Cuántos sabían que este color es un color sacerdotal? Este hombre de Dios, este profeta de Dios, vio que el agua iba hacia el oriente. ¿Qué quiere decir con esto? Fíjese, hermanos, que no es casualidad que el Señor dispuso así las cosas, que el sol sale desde oriente. Fíjese que el idioma hebreo, volviendo al punto, se escribe desde oriente a occidente, se escribe desde derecha hacia izquierda. ¿Sabía usted eso? Porque usted, cuando empieza a escribir una carta, ¿de dónde empieza? Empieza desde la izquierda a la... Pero el idioma hebreo empieza desde el oriente, empieza desde la derecha hacia la izquierda. El sol de justicia sale del oriente y las aguas daban hacia el oriente. ¿Sabe que hay muchas palabras del Señor que hablan del oriente? Y sabe que el oriente se traduce como el olam, como la eternidad. Cuando usted habla habla del oriente, ve que la casa de Dios está emplazada hacia el oriente y que las aguas ya que vienen debajo del templo dan hacia el oriente, porque Dios nos está hablando una palabra que viene desde la eternidad. Amén. Porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente, dice. Ahora usted sabe que la puerta del templo, de la casa de Dios, estaba emplazada hacia el oriente. Las aguas descendían por debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Fíjese que se dio cuenta este hombre, este profeta Ezequiel, de esta tremenda visión que vio el templo de Dios, que salían aguas. Ezequiel capítulo 1 versículo 3 dice: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. ¿Se había dado cuenta que era sacerdote también? Era profeta y sacerdote. Era un hombre instruido, y vino la palabra de él, hacia él, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Fíjese, ¿qué pasó aquí en el río Quebar? Vino allí sobre él la mano de Jehová. Punto 1. En el río Quebar, en el río grande que viene de la casa de Dios, encontramos la mano del Señor. Amén. Fíjese que
yo hace un tiempito atrás, ya que el maestro se reía porque Lucas ya había aprendido a andar en su triciclo, ¿sí no? Fíjese que yo le daba un empujoncito con mi mano. Aunque Patricia me había dicho ya de que hace un tiempo él había aprendido, pero yo le dije, hijo, mira, pone tus piececitos sobre los pedales que el triciclo va a andar. Y él se sentó, puso sus pies, pero yo le daba un empujoncito con su mano. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado empujoncito para que nosotros caminemos? Amén. El Señor toma su mano santa y nos da un empujoncito. ¿Y sabía usted que usted y yo, como siervos de Dios, como hijos de Dios que estamos en el servicio de la casa, somos parte de la mano de Dios, que damos un empujón para que podamos caminar? Amén. En el río Quebar, el profeta Ezequiel se encontró con la mano de Dios, vino allí sobre él la mano de Jehová. Fíjese que había otra forma que venía la mano de Jehová, venía como el espíritu de Jehová. Muchos sobre Gedeón, sobre Sansón, sino que venía el espíritu de Jehová y Jehová llenaba de una fuerza sobrenatural a Sansón y era capaz de sacar desde los quiciales las puertas de una ciudad y llevárselos sobre sus hombros. Y no eran puertas como las puertas de nuestra casa, no era como esa puerta que está ahí. Eran puertas gigantes porque las ciudades eran amuralladas de 5, de 6 metros de alto. Y un hombre donde había venido el Espíritu de Jehová, y un hombre donde había venido la mano de Jehová, empezó a hacer cosas sorprendentes y sobrenaturales. Fíjese que en el río Quebar, en el río grande que viene desde el trono de Dios, debajo de la casa del templo, podemos hacer cosas sobrenaturales porque nos encontramos con la mano del Señor. Amén. Y la palabra de Dios venía muchas veces cuando el Espíritu descendía sobre el profeta. Gloria a Dios. Ezequiel 3:22. Vino allí, ¿qué cosa? Ezequiel 3:22. La mano de Jehová sobre mí. Y fíjese que cuando la mano lo cubrió, este hombre empezó a venir la palabra y la voz del Señor. Fíjese que hay una cobertura en este lugar, ¿ya? ¿Sí o no? Alguien me puede decir, bueno, ¿qué es cobertura? Que a lo mejor hablan muchas palabras técnicas o muchos tecnicismos, ¿ya? Para que podamos entender y comprender todos, ¿ya? Es algo que protege, algo muy bien, Joaquín, el Señor te bendiga. La palabra de Dios sea sobre ti, sobre tu vida y sobre tu familia. Amén. Amén. La cobertura, ¿sí o no? Es algo que protege algo, ¿sí o no? Yo hace un tiempo atrás, cuando estaba estudiando en la universidad, yo hacía chocolates. ¿Ya? Y ahora puede saber el maestro por qué de repente juntaba un poco de dinero, aunque había empezado antes, pero habían estudiantes que me compraban chocolate, y fíjese que ese chocolate que yo hacía se llamaba cobertura. ¿Ya? Habían distintos tipos de cobertura, pero yo compraba una cobertura dulce, ¿ya? Y que era bueno, era no tan bueno como el chocolate argentino, pero era una cobertura que se llamaba de marca Ambrosoli, muy bueno. Y sabe que me hice de clientes, mis propios compañeros me compraban chocolate, ¿ya? Para el frío. Entonces, hermanos, nosotros nos podemos dar cuenta que aquí en este lugar hay una cobertura de parte de Dios. Aquí está la mano de Dios, y cuando está la mano de Dios y la cobertura del Altísimo, siempre va a venir palabra de Dios. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. El Señor le dijo, ¿sabes qué, Ezequiel? Ven para acá, anda al campo que yo voy a hablar contigo. El profeta necesitaba un lugar de quietud y de silencio. Amén. Yo no sé cuántos han ido a orar al campo. Fíjese que es muy especial la oración en el campo, porque uno está como en un entorno, en la naturaleza, en la creación que Dios ha hecho. Una vez, hace varios años atrás, mucho antes que conociera a Patricia,
el Señor venía hablándome a mi corazón desde hace bastante tiempo, varios meses, y me dijo, anda a Huichahue y yo voy a tener un encuentro contigo. Y fíjese que fue, no sé si fue la primera o la segunda vez que yo había ayunado 3 días. No he ayunado más que eso. Me gustaría más días porque realmente son días hermosos y días gloriosos. Que cuando el Señor nos llama a ayunar, hermanos, cuando el Señor nos invita, son los mejores momentos que uno puede experimentar. ¿Sabía usted que muestran en las películas, ¿sí o no? Cuando Cristo fue llevado al desierto y vemos al Señor así en el desierto, ya con su pelo todo empolvado, con sus vestimentas todas llenas de polvo. Pero ¿sabía usted, hermano, de que fueron momentos preciosos que tuvo Jesucristo con el Padre, porque el Padre se le reveló en el ayuno de 40 días? Amén. ¿Y por qué cree usted que tuvo una tremenda confrontación con Satanás, el diablo? El diablo quiso acabar y tentarlo 3 veces, pero el Señor, lleno del Espíritu, pudo enfrentarlo con la palabra. Amén. Entonces, hermanos, yo fui, obviamente yo era menor de edad, no sé si tenía 18 o no, pero resulta así, hace bastante tiempo atrás. Amén. Y el Señor me llevó a ese lugar de Huichahue y tuve un encuentro con Dios, porque Dios me llamó y me quiso revelar algo. Amén. No lo voy a contar porque es algo para mi vida. Entonces le dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Me levanté y salí al campo. Y allí estaba, ¿qué cosa? La gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Cuando el Señor nos presenta el río grande que viene desde el trono de Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Cuando el profeta Moisés subió al monte Sinaí, se le apareció la gloria de Dios como una gran nube, y la gente que veía desde lejos el monte de Dios veía que aquel lugar se llenó, ¿sí o no?, de nubes espesas, y habían relámpagos y habían truenos, porque la gloria, fíjese, la gloria, la potencia, el poder, el peso, la magnificencia de Dios estaba ahí. Y usted, cuando se encuentra con la palabra de Dios, usted se va a encontrar tarde o temprano con la gloria de Dios y su vida va a ser cambiada. Aleluya. Ezequiel 10:15. Ezequiel 10:15. Se elevaron los querubines. Este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Fíjese que los 3 textos estoy hablando del río Grande. ¿Cómo se llamaba el río Grande? Quebar. El río Quebar. Dice, este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y me quiero quedar ahí en el ser viviente. Amén. Fíjese, hermanos, que nosotros somos los vivientes del Padre. ¿Quiénes somos? Nosotros somos los vivientes del Padre. Amén. ¿Sabe que el Señor nos quiere sacar de muerte a vida? El Señor nos quiere sacar de un camino de corrupción y de pecado a un camino de vida. Amén. Fíjese que este profeta se encontró en el río Quebar con un ser viviente. Diga, yo soy un ser viviente. Diga. Soy un ser viviente. Diga la última vez, yo soy un ser viviente. Fíjese que los vivientes, hermanos, se pasean y caminan sobre en lugares donde hay muerte. Amén. El Señor te quiere rescatar. El Señor te quiere transformar. El Señor quiere que tú tengas vida y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en el río Quebar, usted se va a encontrar con los vivientes.
Amén. Tú y yo somos vivientes, somos los que tenemos la vida de Dios, la vida en el Espíritu. Aquellas personas, ¿sí o no?, que andan en algún lugar y dicen, ¿sabes qué? Tú tienes algo especial. Sabes que yo cuando hablo contigo, cuando yo converso contigo, tú tienes algo glorioso, algo, no sé, una paz, un gozo que me da de verte. ¿Por qué? Porque la gente, el espíritu de las personas se identifica y son despertados cuando camina un viviente en medio de ellos. Amén. Amén. Nosotros somos vivientes, hermanos. Tenemos la lámpara de Dios en nuestra cabeza. Tenemos la lámpara en nuestros pies para que no tropecemos en lugares oscuros. Gloria a Dios. Fíjese que aquí vamos a resumir un poco. En el río Quebar entonces encontramos la mano del Señor. Segundo, encontramos la gloria. No que alguien era una mujer que andaba paseando en el río que se llama Gloria. No, estoy hablando de la gloria de Dios. Y tercero, se encontró con un viviente. Gloria a Dios. Vamos a leer aquí un poquito en Ezequiel 47:3, y es un texto que voy a leer rápidamente. Dice Ezequiel 47:3: salió el hombre hacia el oriente llevando un cordel en la mano. Fíjese la visión del templo. Midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. Aquí, hermanos, derechamente estamos viendo la visión del río que sale del trono de Dios, que me llegaban ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Fíjese que le dieron una medida para que el profeta de Dios se metiera en el río de Dios. Y doy gracias al Señor y soy obediente de acuerdo a la palabra que el Señor nos ha mostrado acerca del río. ¿Ya? Y gloria a Dios que hay ríos en Dios que tenemos que conocer y descubrir. Y ese río, hermanos, fíjese, sabe que este río viene de aquí, de la palabra de Dios. Este río de agua viva, este río que sana, este río que libera, viene de la palabra de Dios. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta la cintura. Este hombre empezó a meterse y no, ¿sí? Antes, ya, hasta las rodillas, luego hasta la cintura, midió otros 1000, dice, y no podía porque las aguas habían crecido de manera que no podía pasar sino a nada. Y no porque este hombre se fue metiendo por curioso, sino que lo hicieron meterse al río, porque le estaban dando medidas, le estaban dando dimensiones, le estaban dando niveles. Amén. Y el Señor nos hablaba que el Señor nos pasaba a otro nivel. Fíjese que empezó tobillo, rodilla, cintura, y después el hombre ya no podía caminar más, sino que tenía que pasar el río a nado. Mientras el agua llegaba hasta la cintura, el hombre podía llegar a cierto nivel y se quedaba en el mismo lugar. Pero cuando ya le sobrepasaba el agua del río de Dios, el río llevaba al hombre. Amén. Aleluya. Nosotros, hermanos, queremos que el río de Dios nos lleve. Amén. 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 Fíjese que cuando nosotros nos bañábamos en el río Cautín, en Lautaro, en aquellos tiempos, cuando era grande el río, en el balneario del Chino, muchas veces yo tenía un poco más de edad que el Joaquín, un poco más, y yo cruzaba el río a nado. ¿Sí o no? Cualquiera diría, chuta, complicado, porque en ese tiempo el Cautín era ancho. ¿Sí o no? Y cuando yo me metía al río empezaba. Y fíjese que yo llegaba a una parte que tenía que empezar a nadar porque el río se profundizaba, era más hondo. Y cuando, hermanos, llegaba a las profundidades, tenía que ir a nado y el río me llevaba, hermanos. Gloria a Dios, porque el Señor nos ha metido, hermano, y nos está metiendo en profundidades del río para que el río de Dios nos lleve, no para matarnos, no para ahogarnos, sino que para ir al destino que Dios quiere. El río de Dios tiene un destino, el río de Dios tiene un camino, el río de Dios tiene un lugar donde llegar.
Y el Señor nos hace meter en la profundidad de la palabra para que la palabra misma nos lleve y nos conduzca. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias. Dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, fíjese. Y al volver vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y al otro lado. Y gloria a Dios que aquí Ezequiel se alinea con Juan, porque Juan en el capítulo 22 de Apocalipsis vio lo mismo, la misma visión, el mismo río y los mismos árboles que estaban por los dos lados. Amén. Entonces me dijo, estas aguas que salen de la región del oriente descienden al Arabá y entran en el mar. Y al entrar en el mar, las aguas son saneadas. Diga, las aguas son saneadas. Fíjese que el mar, la Biblia habla de multitud y gente, pero el mar también habla de la muerte. Por eso que en el reino milenial de Cristo, la palabra dice que no habrá más mar. No va a existir el mar. Yo no sé cómo va a hacer eso, pero el mar significa la muerte. Y cuando llega el río, llega las aguas que salen del trono de Dios y entran en el mar, esas aguas se convierten en aguas sanas, en aguas vivas. Hermano, fíjese que cuando el Señor estaba sentado junto a un pozo, llegó una mujer y el Señor le dijo a ella, dame de beber. Y él le dijo, si supieras quién soy yo y que si yo te puedo dar agua, no tendrás sed jamás. Amén. Hermanos, la gente necesita escuchar y encontrarse con la palabra de Dios, con las aguas que dan vida. Porque cuando nosotros predicamos, hermanos, yo estoy completamente seguro que en el lugar donde vamos a predicar los días sábados, aquel lugar se sanan las aguas. Amén. Aunque veamos que cuando nosotros que estamos predicando, gente salen a escuchar y mucha gente incluso se paran en la esquina porque uno puede ver. Hay algunos que se sientan en los asientos y aunque nosotros uno vaya a dejarle algún volante, todo eso, se van. Pero hermanos, de alguna forma están escuchando la palabra. Dice, y todo ser viviente que nade por donde quiera que entre en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues serán saneadas. Vivirá todo lo que entre en este río. Amén. Vivirá, una vez más, todo lo que entre en este río. Hermanos, nosotros estamos en un mover poderoso de Dios. Estamos en un río de Dios, en un río que sale desde el mismo trono y desde la misma casa del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y aquí luego habla de que hay pescadores que pescarán pesca abundante. ¿Ya? Aleluya. Y al final dice, y junto al río, en la ribera, al uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará fruto. Fíjese en los árboles que están alrededor del río. Yo podía escuchar el tema de la mañana que dio el maestro y habla de Job, capítulo 29, me parece mucho, y decía que él se recordaba en sus tiempos antiguos, decía que mi raíz está abierta junto a las aguas y mis hojas y mis ramas reciben el rocío del cielo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Y aquí dice que crecerá toda clase de árboles frutales. A ver si me dan alguna mano. ¿Cuál es la fruta que más le gusta, que me puede dar la mano? La manzana. La manzana, ¿sí o no? Está la manzana. Nada mejor que comerse una manzana jugosa y rica cuando uno tiene sed. No me gusta. ¿Sí o no? La uva, ¿sí o no? La uva también. Claro, que todo el mundo lo ¿Sí? ¿Hay alguien que me puede dar alguna mano? A mí me fascina la piña y la piña me hace bastante bien. No, eso es... por los cálculos, por el tema de los riñones. ¿Alguien más que me pueda dar alguna mano? ¿Qué fruta le gusta? La cereza. La cereza.
La cereza paloma negra, esa, ¿sí o no? ¿Hay alguna roja? ¿Cuál más? El durazno. El durazno, ¿cuál más? La piña, la sandía. ¿Sí o no la sandía? Imagínese usted que va por el desierto y a usted le dan una sandía. ¿Qué hace? ¿La va a guardar? No, la toma y la quiebra en un peñasco por ahí, en roca, y se la come, aunque sea con el corazón, la mano al corazón de la sandía y se la come. ¿Ah? Muy bien. Sin tanto entusiasmo como alguien que conozco que se estaba muriendo con un pedazo de sandía. Amén. Y dice, fíjese que lo que pasa, ¿qué son los árboles que están al lado del río de Dios? Hay toda clase de árboles frutales. Los árboles que usted no se imagina, ni los frutos que usted ni siquiera conoce. Dice, sus hojas nunca caerán, ni faltará nunca su fruto, hermano. Gloria a Dios. ¿Se imagina que tener árboles que den todos los meses fruto y todos los meses den frutos distintos? ¿Sabe cuál es el árbol que da frutos distintos? Hay un árbol que da frutos distintos. ¿Sabía usted? La higuera. La higuera da higos y da ¿qué cosa? Los higos y las brevas. Brevas. Y los higos y los hijos de los higos. No. Da higos, ¿sí o no? Y da brevas. ¿Sabía usted que da dos frutos? Ya. Da dos frutos, hermano. Y fíjese, hermano, que todo árbol que está plantado al lado del río de Dios dará fruto siempre. Amén. Y nunca va a tener carencia de hojas, sino que va a tener cobertura siempre. Va a tener hojas verdes siempre y cada mes dará frutos distintos. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren hacer? ¿Cuántos quieren hacer esos árboles? Ser esos árboles. Amén. Amén. Aleluya. Dice, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Su fruto será para alimento y su hoja para medicina. Amén. Y fíjese que esta visión usted la puede completar en Apocalipsis 22, que es la misma visión. Lo mismo que vio Ezequiel fue la misma visión que vio Juan en la visión del Apocalipsis. Fíjese. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjese, hermano, que el mundo necesita el fruto que da el Padre. El mundo necesita ser saneado con las hojas que saldrán de nosotros como árboles plantados. Amén. Dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cómo dice la palabra? Que el que cree en mí, dice Cristo, de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Y la Biblia dice que nosotros somos templos del Dios viviente. ¿Sabía usted que tú y yo somos templos? ¿Sabe usted que el cuerpo nuestro, el cuerpo que Dios nos dio, el cuerpo, diga mi cuerpo, es templo del Dios vivo? Y aquí podemos ver que el agua que sale de Dios salía de su templo, pero el agua también sale del templo suyo, porque usted es templo de Dios. Amén. Entonces dice, el que cree en mí, de su interior correrán. No es que va a haber agua estancada. ¿Ah? Yo me reía porque mi suegro estaba no como impresionado, pero estaba así como inquieto, ¿sí o no? Porque él me decía, porque en el campo de él pasa un río y en este tiempo se seca y es un charco, y sabe que yo voy a pescar y saco pescado. Mi esposa es testigo que yo saqué el pescado más grande que había podido sacar. En un lugar donde corría agua, pero ese lugar estaba estancado. ¿Y sabe por qué sale tanto pescado ahí? Porque los peces están muriendo de hambre, no tienen corriente. Eso es verdad. Entonces, cuando usted y yo
vemos que salen ríos de agua viva cuando sale la vida de Dios, la palabra de Dios, ese río que fluye, ese río que te lleva a alabar, a adorar al Señor. Entonces habrán cosas vivas dentro de tuyo y no habrá muerte. Sí. Entonces, hermanos, nosotros estamos aquí y nos encontramos con el río de Dios, con la palabra de Dios para que nosotros vivamos, y el río de Dios impetuoso puede llevar todos nuestros pecados, nuestras falencias, todas las cosas que están detenidas en nuestra vida, para que ese río arrase con todo y podamos tener en nuestro interior un río de agua que corra constantemente. Y ese río limpia, ese río santifica, ese río lava, porque es la palabra de Dios. Amén. Fíjese, hermanos, y quiero ir concluyendo con lo último. ¿Cómo fue lo primero que habíamos leído? Después me mostró un río de agua viva, resplandeciente como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Eso lo dice Juan. Pero fíjese lo que dice El cumplidor. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Y aquí termina Juan, Apocalipsis 21-22. Dice, y en ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero de Dios. Fíjese que Juan vio ya en la parte final de la revelación, en las últimas visiones, vio que en el cielo ya no existía templo, porque el templo mismo del cielo, ¿quién es? Es el Señor, es Dios, y es su templo, y el Cordero. ¿Amén? Entonces, hermanos, decir que sale el río del trono de Dios es lo mismo que decir que el río de Dios sale del templo, y el templo que está en el cielo es Dios mismo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que la palabra que tenemos, la palabra profética más segura, sale desde las entrañas del Padre para tu vida. Sale desde el lugar más interno, al lugar interior de Dios mismo, para ti y para mí. Gloria a Dios. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hayan sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. ¿Dónde? En la ciudad santa de Dios no existirá noche. Llevarán ella la gloria y el honor de las naciones. Da la impresión, hermanos, no estoy muy seguro, pero al parecer esto tiene que ver también con el milenio. Yo diría que más que en el cielo, si bien va a ser el cielo en la tierra, sí, pero este es una dispensación, hermanos, que se va a llamar el milenio. ¿Usted cuántos años aspira a llegar a tener? Vivir. A vivir. ¿Cuántos años le gustaría vivir? ¿Ah? Yo puedo vivir porque soy un niño, pero si esperes que yo vivo un año más, justo. Usted, ¿a quién más ¿qué me puede dar alguna? ¿Cuántos años le gustaría vivir a usted? ¿Sí? 130. 130 años, wow. Ay, ¿Sí, no? ¿A quién más? ¿A quién más le gustaría vivir? ¿Ah? ¿Más? ¿Ah? Hay algunos que dicen 80, hay algunos que dicen 90 años. Fíjese que la abuela materna de mi esposa llegó a los 98. Ya. Yo diría que tendría un poco más de 100 años. Amén. Fíjese, hermanos, que en esta dispensación futura del milenio, las personas van a vivir 1000 años, porque la Biblia dice que los que estén en el milenio reinando con Cristo Jesús no van a envejecer. No habrá muerte para aquellos que estén reinando con Cristo Jesús, sino que tendrán la vida de Dios y viviremos
eternamente, dice la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y no entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación. Recuerda que estamos grabando. Dice, o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Estamos inscritos en la vida, en el libro de la vida? Sí, cierto. ¿Está su nombre inscrito? Entonces, hermanos, si está su nombre inscrito, nosotros vamos a vivir eternamente. Gloria a Dios. Quiero concluir con lo último. El Señor nos diseñó con un cuerpo y el Señor nos dio un cuerpo. Y el cuerpo de nosotros estamos hechos para reflejar la gloria de Dios. Y nuestro cuerpo está hecho para que de nuestro interior, o sea, de nuestro espíritu mismo, brote el río del agua que viene del trono de Dios. Brote la vida, brote el agua que viene del Padre Celestial. Amén. Vamos a levantarnos y vamos a orar al Señor. Gloria a Dios.